Le damos en este momento la bienvenida a las redes de internet, a las redes sociales, live stream, YouTube, y nos da muchísimo gusto que esta conferencia pueda llegar a millones de personas en este momento que están sintonizándonos y que aman verdaderamente la verdad. Porque Jesucristo dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz. Los ángeles, el ejército de Dios. El mundo está muy interesado actualmente en investigar el ocultismo, la astrología, el esoterismo, los fenómenos ovnis, la cienciología, la clarividencia, y tratando de penetrar en mundos oscuros y desconocidos para obtener respuestas. ¿Realmente existen los extraterrestres? ¿Qué es ese fenómeno que se encuentra detrás de los fenómenos ovni? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo en el mundo y hasta dónde nuestras capacidades de investigación, tanto en el área científica como en el área académica o física, pueden ayudarnos a descubrir secretos que van mucho más allá del mundo visible que nos rodea? Y que hay un libro que se llama la Biblia, que entre los billones de volúmenes de literatura en el mundo que existen, no hay un solo libro que pueda revelarnos y corrernos la cortina de lo que existe detrás del mundo visible y del más allá, principalmente en el área después de la muerte. Han habido programas tremendos en la televisión. Uno de ellos lo hizo el conductor Jacobo Zabludowski, tratando de investigar qué hay después de la muerte. Pasaron como 3, 4 conferencias y llegaron a una conclusión, ¿verdad? Que pues, ¿quién nos puede decir qué hay después de la muerte o del mundo invisible? Si no hay alguien de ese mundo que existe y que es más real que de nosotros, que entre a la esfera en la cual vivimos nosotros y nos explique y nos diga: yo vengo del mundo que ustedes no conocen y les vengo a decir qué cosa es ese mundo y qué existe después de la muerte. Y la única persona de la historia que ha podido pasar de ese mundo invisible, espiritual, al mundo físico donde tú y yo vivimos, se llama Jesucristo. Hace 2000 años el Hijo de Dios bajó a esta tierra a abrirnos las cortinas y a mostrarnos que esta vida no es todo, y a revelarnos en la Biblia, el libro de los libros por excelencia, que el mundo invisible está poblado de millones de entidades espirituales, y que vamos a comenzar a analizar y a clasificar en esta mañana, para que podamos nosotros abrir los ojos y darnos cuenta que vivimos en un planeta donde estamos continuamente vigilados, acompañados y juzgados continuamente también por esta cantidad de entidades espirituales que la Biblia divide y clasifica entre los ángeles que se quedaron con Dios, los ángeles buenos y que nos ayudan en nuestra vida, y los que se rebelaron contra Dios al mando de un querubín llamado Lucifer. Dentro de los poderes de las tinieblas, la Biblia nos muestra que hay una organización. Y así como nosotros en el mundo que vivimos tenemos una compañía donde hay un presidente, vicepresidente, hay naciones donde están organizadas, europeas, etcétera, etcétera. De la misma forma, esta estructura de organización, la Biblia nos muestra que existe en el mundo espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo aquí nos da una estructura perfectamente bien definida de Satanás, y nos habla de que el mundo que nos rodea está controlado por ángeles caídos
que se llaman principados satánicos. Y que cada principado satánico tiene asignado continentes, ciudades, naciones, familias e individuos, que en este caso serían los demonios, que no son iguales a los ángeles caídos. Los demonios es otra condición de otra entidad espiritual muy diferente a la de los ángeles caídos. Estos ángeles que la Biblia menciona, ¿cómo son? ¿Qué aspecto tienen? ¿Ejercen alguna influencia sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre nuestra nación? ¿Cuál es la misión de ellos? ¿Cómo distinguir los que son buenos y los que son malos? A través de este estudio vamos a responder estas preguntas con la ayuda de la Biblia, porque es el único libro, repito, que nos da la información del mundo invisible y de la dimensión desconocida. Vamos a ver en primer lugar esta clasificación de estos seres espirituales. Es un error creer que todas las personas y todos los seres que habitan el universo tienen los mismos cuerpos. Por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, los seres humanos tenemos un cuerpo diseñado perfectamente bien para que cuando respiremos, la combinación de oxígeno con nitrógeno y otros gases sean exactamente los gases necesarios para que tus pulmones y tus alvéolos pulmonares puedan funcionar. Si yo me meto debajo del agua, no puedo funcionar porque se necesita otro cuerpo debajo del agua con branquias en lugar de pulmones. Entonces, un cuerpo es el de los seres humanos, otro cuerpo es el de los peces, otro cuerpo es el de los animales para sobrevivir en la selva, en las montañas, en las cañadas, y otro cuerpo es el de las aves. Dice 1 Corintios 15, 39 en adelante: no toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Es lógico que si existen entidades espirituales ajenas al mundo que tú y yo habitamos, tengan diferentes cuerpos y no pueden estar sujetos a las leyes de la gravitación, a las leyes termonucleares, a las leyes nucleares, ni tampoco a las leyes del electromagnetismo, que son las leyes que gobiernan el universo donde tú y yo habitamos. Por ejemplo, la ley de la gravitación. Si yo comienzo a caminar ahorita y quiero hacer esto, me voy hacia el suelo, porque la ley de la gravitación ejerce las 24 horas del día y atrae al centro de la tierra cualquier objeto más pesado que el aire. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, en Hechos capítulo 1, los discípulos se quedaron viendo que Jesús estaba venciendo la ley de la gravedad. Cuando Jesucristo atravesó la casa donde estaban Tomás y los apóstoles, completamente consternados, porque en cualquier momento vendría el imperio romano y los soldados tal vez a continuar persiguiéndolos y crucificándoles, Jesucristo con el cuerpo resucitado atravesó las paredes. Y cuando Tomás quiso acercarse a Cristo para tocar las manos que habían sido perforadas, porque él había dicho: hasta que yo no toque sus manos y no meta su mano en su costado, no voy a creer. Y cuando Cristo atraviesa con un cuerpo, con una composición molecular diferente a la que tú y yo tenemos, Tomás se acerca y pone las manos en las manos de Cristo y toca algo sólido. Y cuando mete su mano en el costado, tocó algo sólido. En otras palabras, el cuerpo de Cristo, que tiene la composición de los cuerpos espirituales de los ángeles también, son cuerpos que se pueden materializar y desmaterializar a voluntad. La composición atómica de sus cuerpos es diferente a la de nosotros.
Ahorita yo agarro la mano y le hago así a este púlpito, y la composición y los átomos que forman aquí el púlpito impiden que los átomos que forman mi mano puedan atravesarlo. Pero la composición de los cuerpos de los ángeles, la composición del cuerpo de Cristo, de los buenos y de los malos, es diferente a la de nosotros. En otras palabras, ellos pueden materializarse en nuestro mundo y pueden tomar, escúchenme muy bien, forma humana. Los ángeles en la Biblia que se han aparecido a nosotros con la forma humana, pero manteniendo sujetos no a las leyes que nos rigen en el universo, sino a las leyes de la dimensión de donde ellos proceden. Vemos nosotros a continuación claramente que esta estructura que existe de organización está dividida en querubines, serafines, Miguel el arcángel, Gabriel el mensajero de Dios, el ángel del abismo y el mismo Lucifer o Satanás. Los querubines son una clase de ángeles que están continuamente enfrente de Dios, alabándole y bendiciéndole, y significa alabar o bendecir. Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, dice la Biblia que puso dos querubines. Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para cuidar, para guardar, para proteger el camino del árbol de la vida. Adán y Eva habían descompuesto el ADN de sus cuerpos. El momento en que se rebelaron contra Dios, algo genéticamente sucedió con nuestro ADN, con el código codificado que traemos dentro de cada una de nuestras células. Se descompuso y cambió la ecología del mundo y cambió la composición de los seres humanos. Entonces, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, en ese momento algo comienza en sus cuerpos a suceder, que comienzan a morir celularmente, comienzan a descomponerse, comienzan a envejecer, comienza el deterioro preciso del envejecimiento. Entonces son sacados de una dimensión que era el huerto del Edén, donde no podían habitar bajo el pecado. Entonces en la puerta del huerto Dios pone a dos querubines con la espada encendida, y desde el principio de la Biblia nos muestra a Dios que los querubines estaban guardando la entrada a regresar a Dios por su santidad, y para que regresáramos al huerto del Edén se tenía que cumplir la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Ahora bien, tú y yo hemos pecado, porque cuando todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ningún ser humano podía regresar otra vez al huerto del Edén, a la presencia de Dios, porque tú y yo hemos pecado. Solo alguien podía pagar esa justicia de Dios, cumplir esa santidad de Dios que tenía que nacer sin la contaminación con la que tú y yo nacimos, que se llama pecado. Esta es la razón por la cual José no pudo tener relaciones sexuales con María. Y no fue hasta 1860 cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, que se comienza a entender por qué José no podía tener relaciones con María. Porque el Hijo de Dios tenía que nacer diferente a como tú y yo nacimos. Tenía que nacer de una virgen. ¿Cuál era el problema entonces para que Él naciera diferente a ti y a mí? Muy simple. Cuando se descubre en 1954 por el doctor Watson y el doctor Crick, que descubren la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, comienza el programa del genoma humano a descubrir que la mujer, ¿verdad? Aunque esto ya se sabía, no se tenía claramente especificado la razón del nacimiento de Cristo.
La mujer tiene cromosomas X. El hombre tiene cromosomas YX. La mujer no trae Y, es el varón el que trae el cromosoma Y. Muy bien. Todos los que somos varones hemos nacido porque cuando mi papá y tu papá se unieron con nuestra madre, el cromosoma Y fue el que fertilizó el óvulo de mi mamá, porque es el cromosoma Y el género masculino. Esto es interesantísimo, porque antes de que la genética se descubriera, aquí estaba en la Biblia con cientos de siglos de anticipación, demostrando que la Biblia es un libro inspirado sobrenaturalmente por Dios. Es más moderno que la ciencia de mañana en la mañana y que los periódicos de mañana en la mañana. Entonces José no podía unirse con María porque el cromosoma Y de José, como el de todos los hombres desde Adán hasta nuestros días, hemos nacido con una enfermedad infecciosa que William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente y la sexualidad. Y así han tratado de determinar cuál es el problema de por qué los niños cuando nacen nunca se les enseña a portarse mal. Tú le enseñas a tus hijos a portarse bien, porque desde que nacemos traemos en nuestra naturaleza el mal. Y esto lo comprueba el diagnóstico que la Biblia nos deja desde hace cientos de siglos de anticipación. La maldad la traemos arraigada en el corazón. Y hemos inventado las religiones, sistemas, ¿verdad? Como Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, Marihuanos Anónimos, y cuántas cosas están inventando para tratar de solucionar por lo menos o mejorar la condición en la cual tú y yo nacimos. Pero de acuerdo a este libro, no hay más que una sola persona que puede arreglar, sanarnos con la medicina que se llama la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesús, la medicina que Dios determinó para que tú fueras sanado y para que yo fuera sanado. La psicología, la psiquiatría, la sociología son ramas académicas que buscan el origen de la maldad. Sigmund Freud buscaba, hipnotizando a sus pacientes de neurastenia, que el inconsciente con el subconsciente, con el inconsciente, poder traerlos al subconsciente para sanarlos, etcétera, creyendo que el problema está en la psique. Y va más allá de la psique el problema humano. Cuando la psique está enferma con psicopatías, con psicosis, con neurastenias, con esquizofrenias, los mandamos con el psiquiatra. ¿Y qué hace el psiquiatra? Darles puros chochos, puros pastillas tranquilizantes. Tú vas a un hospital psiquiátrico y todos los que están recluidos en un hospital psiquiátrico, no se puede tener ninguna terapia para esta condición del ser humano, más que tranquilizantes y pastillas o medicinas, porque no hay otra manera de manejarlos, porque el ser humano no tiene la capacidad de cambiar las enfermedades mentales de los seres humanos, más que controlarlas por cierto tiempo. Venimos a la Biblia y nos da Dios la medicina y nos muestra que Él es el único en cambiar a un psicótico en una persona normal, un esquizofrénico, un paranoico en una persona que pueda comenzar a usar su mente de una forma ecuánime y razonable, porque este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces los querubines representan la espada, la justicia y la santidad de Dios. Tenemos a los serafines, que es la palabra sarap, con P al final, que significa los que arden, ardientes, quemar, consumir con fuego. Su título nos habla de que continuamente los serafines, los serafines, no son enviados al mundo. Me van a ir siguiendo poco a poco para que entendamos que la Biblia nos delinea la clasificación y la misión de estas entidades espirituales
Y vamos a entender al final por qué tanto engaño en el mundo de que van a venir los ovnis y que van a venir estas cosas y que los extraterrestres, cuando los verdaderos extraterrestres, y cuando tú te pones a invocar en una sesión de espiritismo y de mediums, que venga el espíritu de Cuauhtémoc y que venga el espíritu de tu abuelita, y vamos a invocar al espíritu de Judas y hasta de Juan Diego lo están invocando ya. Vas a descubrir que en ese momento, cuando tú te metes en la dimensión en la que tú quieres comunicarte con esos espíritus, la comunicación que tú tengas con esos supuestos espíritus son demonios que tienen miles de años observándonos y conociéndonos, y que conocen y pueden imitar a la perfección la voz de tu abuelita y la voz de tu papá. Y cuando venimos a la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, del 12 en adelante, ahí vienen las provisiones. Dice Dios: cuidado con meterte con magos, con brujos, con astrólogos, y que el signo del zodiaco, y que tú eres Virgo, y que yo soy Géminis, y que no nos llevamos, y todas estas cosas por ignorancia, damas y caballeros, de no conocer las leyes de Dios, nos metemos en dimensiones prohibidas que nos hacen daño a nosotros y a nuestros familiares. Vemos en tercer lugar a Miguel. Miguel es una palabra que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y este es el arcángel más usado por Dios en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, vemos a Miguel, que ahora en los próximos años, cuando vengan la tribulación sobre este planeta, que ya han comenzado los dolores de parto con todos los cambios ecológicos y los inviernos y los tsunamis y los terremotos y la confusión que existe actualmente en el planeta, es el inicio de lo que se viene en los próximos años. Dice la Biblia en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel de Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este pueblo es la nación de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en este libro. Entonces Miguel es el arcángel que protege a la nación de Israel de una forma particular. Y esta es la razón simplemente por la cual los más grandes expertos en todo lo que es las guerras y la milicia no han entendido que desde 1948, que Israel se independizó como una nación libre, soberana, hasta el siglo XXI, donde nos encontramos, han sido atacados por más de 20 millones de naciones árabes, han sido atacados por grupos terroristas, que Israel es el tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Es una miniatura, velo en cualquier mapa y ve que está rodeado de grandes naciones alrededor y no lo han podido aplastar, ni tampoco echarlos al Mediterráneo, ni exterminar, como dijo Ahmadinejad, el último presidente de Irán en las Naciones Unidas: vamos a exterminar al pueblo de Israel y los vamos a borrar del mapa. El primer ministro Netanyahu por lo menos contestó: bueno, por lo menos reconocen que estamos en el mapa, porque en los mapas de Palestina y en los mapas de las muchas naciones árabes ni siquiera ponen a Israel, porque creen que no debe existir ni siquiera en la geografía de sus enemigos. Entonces Miguel es la respuesta de por qué Israel ha sobrevivido, con los ángeles que tiene a su mando y que han podido defenderlo. Y tenemos en cuarto lugar a Gabriel. ¿Quién es Gabriel? La palabra Gabriel significa en el hebreo el poderoso, y aparece 4 veces en la Biblia. Y veamos la primera vez en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 23.
Daniel, hace 2600 años, 2600 años se escribió este libro que voy a leer, algunas partes nada más. Y se encontraba exiliado en el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor. Y entonces se le aparece el ángel Gabriel. Los siguientes palabras: aún estaba hablando, dice Daniel, y orando y confesando mi pecado, Daniel 9, versículo 20, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este mismo ángel, que 600 años después se le aparece a la Virgen María, el mismo Gabriel que 600 años bajó a este mundo a darle a Daniel la revelación del futuro profético de la nación de Israel, se le aparece a María. Dice Lucas 1, 26 y 27: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Gabriel, pues, en la Biblia aparece siempre como el mensajero de Dios, el más importante correo de Dios hacia el planeta Tierra. Y tenemos en penúltimo lugar, en el libro del Apocalipsis, al ángel del abismo. Damas y caballeros, la Biblia nos muestra que en el mundo espiritual no existe Santa Marta Catitla, ni el reclusorio norte, ni el reclusorio sur, ni la cárcel de mujeres. Pero la Biblia nos revela que existen 3 prisiones en el mundo espiritual. Y estas 3 prisiones se encuentran no en Marte, ni en Venus, ni en la Luna, ni en otra galaxia, ni son los hoyos negros. Estas 3 prisiones se encuentran en el centro de nuestro planeta. En el centro de la Tierra se encuentran estas prisiones. Una es el abismo. Ahí se encuentran los demonios que están encarcelados y que han transgredido leyes cuando han venido al planeta de nosotros a hacer cosas que Dios les prohibió. Por ejemplo, cuando Cristo liberó a un endemoniado en la tierra de Gádara, que se llamaba el Gadareno, tenía 6,000 demonios este hombre. Imagínense 6,000 demonios dentro de un ser humano controlando sus neuronas. Ni los neurólogos más afamados que puedan existir en el siglo XXI han logrado perfectamente descifrar y desconectar o conectar las millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Y los demonios tienen la capacidad, de acuerdo a la Biblia, de desconectar ciertos alambres en nuestro cerebro para volvernos locos, o para llevar a una persona a múltiples desórdenes de la personalidad, que entonces la psicología califica como neurasténicos, psicóticos, paranoicos, etcétera, etcétera. Enfermedades mentales que no son mentales, son problemas que están en el cerebro, que han causado que esa persona que ha insistido en pecar contra Dios y en rechazar las leyes de Dios, y ha querido independizarse y no ha pedido perdón, comienzan a perder su sentido y comienzan con desórdenes mentales y acaban en condiciones en las que solamente la Biblia nos muestra que son operaciones de entidades espirituales operando en el cerebro de los seres humanos.
Pero como los psiquiatras y los psicólogos y los neurólogos no tienen acceso al mundo espiritual, pues es lógico que tengamos que recurrir a terapias, de medicinas, de pastillas, etcétera, etcétera, cuando el problema mental del ser humano trasciende la capacidad que tenemos para resolverlos. Entonces, en el abismo, cuando Cristo quería sacar a los demonios, le dijeron: no nos mandes al abismo, mándanos a esos puercos que están ahí. Y entonces dice la Biblia que cuando los 6,000 demonios salieron del Gadareno, se metieron a los puercos, que Cristo les dio permiso, y cuando se metieron los despeñaron y los mataron todos. Y aquí encontramos el fenómeno y el misterio de la maldad. Pregunta, yo me hice hace muchos años cuando comencé a estudiar la teología: ¿por qué los demonios, al meterse a los puercos, le piden permiso a Cristo? Danos permiso de entrar a los puercos, se meten a los puercos y los matan. Oye, les quiero preguntar a todos ustedes que no querían quedarse en los puercos, ¿por qué los despeñaron? Y la respuesta es la siguiente: porque la maldad y el mal no puede subsistir por sí solo. Escuchen esto que les voy a compartir. El mal tiene dos enemigos: el mal por sí mismo y el bien. En otras palabras, si el bien no destruye al mal, el mal se autodestruye a sí mismo. Todas las personas de violentas, asesinos, secuestradores, tarde o temprano, rebeldes a Dios, se acaban autodestruyendo. Somos autodestructivos por naturaleza. ¿Por qué fumas, Pancho? Porque me gusta. Y quiero ver lo que dice la cajetilla, que es un producto cancerígeno. Oye, ¿por qué te emborrachas? ¿No sabes que tu hígado está siendo destruido a cada instante que estás emborrachándote? ¿Por qué hacemos las cosas que sabemos que nos hacen daño? ¿Por qué cometes adulterio y te vas con otra mujer? ¿No sabes que el que comete adulterio corrompe su alma y heridas y vergüenza hallará? Y el adulterio comienza a desintegrar tu personalidad. Vas a destruir tu esposa, tu familia, tu trabajo. Vas a acabar con todo tu futuro por 45 minutos con una muchacha con la que te vas a acostar, que no es por la cara de George Clooney que tienes por la que se va contigo, sino por el dinero, ¿verdad? Y por el interés y por la presión, etcétera, etcétera. Pero vemos que hacemos cosas los seres humanos y tomamos acciones que tienen consecuencias para bien o para mal. Y si nosotros pensáramos antes con la claridad que la Biblia nos puede ayudar a pensar, de antes de tomar una decisión, saber las consecuencias que acarrearían, no lo haríamos dos veces. Pero muchos de ustedes sufren no porque Dios los quiera hacer sufrir, sino por decisiones que tú has tomado en tu vida en el pasado, y que las consecuencias las estás pagando ahorita. Y si tú no te arrepientes en esta oportunidad que Dios te da de invitar a Cristo a tu vida irá de mal en peor. Entonces el abismo es la prisión de los demonios. En segundo lugar, tenemos el Tartarus, que dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, se tradujo como el infierno. Pero el Tartarus es la prisión de los ángeles caídos que en el tiempo de Noé, Génesis capítulo 6, se metieron a pervertir la genética humana de las mujeres. La Biblia nos revela que hace aproximadamente 4,500, 5,000 años, estas entidades espirituales tienen acceso a las neuronas, a los nervios ópticos de los ojos, nos pueden hacer crear alucinaciones, pueden meterse a las cuerdas vocales. Los endemoniados se caracterizan porque les cambia inmediatamente la voz y tiene una voz más ronca y te hablan así y ya sabes quién es, ¿verdad? Se pueden meter a los músculos, se pueden meter al hígado, al estómago, a los alvéolos pulmonares, pueden cambiar el ritmo cardíaco, porque la misión de los demonios es
atormentar a los seres humanos. Al diablo se le llama el atormentador. Y quieren atormentarte. No vas a pasar de perico perro, te dicen Gutierritos, y todo tu futuro no te vas a casar nunca con nadie, nunca vas a salir ni vas a prosperar, mátate mejor, toma una puerta mucho más fácil, mejor roba o miente o comete fraude o mata o asesina. Y estos pensamientos que van a tener consecuencias de tu propia autodestrucción, la Biblia dice que tienen influencia en el mundo espiritual y que necesitamos blindar nuestra vida y nuestro cerebro y nuestros pensamientos contra estas entidades que continuamente nos tratan de atormentar. Y tú lo ves en el mundo del siglo XXI en que vivimos. Ve el mundo como está alrededor. Ya hay una depravación increíble moral y se le llama bueno a lo que es malo. Injusticias ni siquiera se podía mencionar, las miles o millones de injusticias que diario se cometen en los juzgados, en las cárceles, en los gobiernos, en todos los ámbitos del ser humano. Ve nada más cómo se encuentra el mundo. Mira los gobernantes que tenemos actualmente en el mundo, como el señor de Norcorea, completamente desquiciados, queriendo provocar una guerra mundial. Grupos como los de ISIS, que ya no son un grupo terrorista, son un grupo genocida, locos completamente, que se deleitan en cortar la cabeza y que los niños comiencen a patear las cabezas que les cortan para desensibilizarlos y crear una raza de robots asesinos. ¿A dónde hemos llegado? Qué increíble la maldad del ser humano, pero estamos completamente insensibilizados porque no nos damos cuenta que estamos rodeados de entidades espirituales que nos quieren destruir. Y Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y tu matrimonio y tu familia y tus hijos nunca podrán estar seguros sin que podamos entender esta guerra espiritual, porque nuestra lucha no es entre nosotros, es contra ellos. Y tenemos en tercer lugar el infierno, que se encuentra en el centro de la tierra también. El abismo, el Tartarus y el infierno. En el infierno no hay demonios. En el infierno se encuentran única y exclusivamente los espíritus de los seres humanos que si tú te mueres hoy en la noche sin Jesucristo, tú desciendes, tu cuerpo lo entierran, lo creman y mientras tanto te van a hacer una estatua. Mira qué padre cantó, ¿verdad? Y eras un borracho, parrandero y jugador en tu vida privada. Pero como artista, como deportista, como político, aquí el mundo alaba las cosas que hicimos por afuera, pero las cosas del corazón, como fuimos realmente en la intimidad, solo Dios las conoce. Y los que mueren bajo estas condiciones, desciende su espíritu y su alma al infierno, al centro de la tierra. Entonces, estas tres prisiones que se encuentran en el mundo espiritual son tan reales como las prisiones que tenemos en el mundo que nosotros, tú y yo, podemos vivir. Ahora, veamos en último lugar la realidad de estos ángeles. Todos sabemos que nuestro sistema solar es un puntito insignificante en un océano de planetas, de estrellas, de hoyos negros. Los astrónomos concluyen y están de acuerdo que son billones de galaxias a más de 100, 150, 200 millones de kilómetros y años luz de nuestro sistema solar. El ser humano siempre se ha preguntado, ¿habrá vida en alguna otra galaxia? ¿O seremos nosotros el único planeta habitado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién nos los podrá revelar? ¿Podremos nosotros algún día, nos preguntamos, diseñar las famosas guerras de las galaxias y las películas que llenan todos los centros de atracción y diversión? Crear una nave que pueda llegar, ya deja tú la galaxia después de Plutón, a Marte por lo menos y regresar a la Tierra. Hace algunos años, el más grande científico, físico, matemático del siglo XX, llamado Alberto Einstein,
descubrió la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Y Alberto Einstein le mandó una carta al presidente Roosevelt diciéndole: es imposible que el ser humano conquiste el espacio. Y comenzaron todos los astrofísicos a preguntarse por qué. Y Einstein dio la respuesta y dijo: por dos causas principales. Una, la velocidad, y dos, el tiempo. Si una nave sale del planeta Tierra a Marte mañana y el astronauta tiene 35 años de edad y la esposa 30 años de edad, o sea, le lleva 5 años de edad, el astronauta llegaría más o menos en años luz, y cuando regresara su esposa tendría el doble de edad. Y cuando llegara, a lo mejor el planeta Tierra ya ni existiría. ¿Por qué? Porque la dimensión del tiempo que está comparada y el espacio, la materia y el tiempo está relacionado con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y tú sales del planeta Tierra y el tiempo en el espacio no pasa igual que aquí. Y la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, jamás podríamos nosotros alcanzar. Ninguna civilización que fuera de Marte, ya no vamos a decir Plutón o Saturno, porque la velocidad destruiría y nos trataríamos más de 100 millones de años luz. Pero seguimos, como decía Dion Teofilito, con sueños de opio. Todavía haciendo, ¿verdad? No, vamos a conquistar el espacio y las películas y esto y el otro. Espérame tantito, pero si vamos a arreglar primero nuestro planeta. Mira nada más en qué condiciones se encuentra el planeta Tierra. Estamos, damas y caballeros, en el siglo XXI con toda la tecnología y todos los descubrimientos científicos a punto de una tercera guerra mundial. Nunca se han vuelto a armar las naciones como Estados Unidos, Afganistán, la India, Inglaterra, Rusia, con las armas nucleares que ahorita están comenzando a rearmarse después de la Guerra Fría que terminó en 1989. Está otra vez el mundo volviéndose a armar nuclearmente y no son juguetes, las van a usar porque de acuerdo a la Biblia, en la primera guerra nuclear que viene ahorita, que no es la tercera guerra mundial, la próxima guerra que ahorita venga, tal vez este año o la próxima año, en Apocalipsis 6, en el cuarto sello, la Biblia profetiza que morirá una cuarta parte de nuestra población mundial. ¿Cuántos somos ahorita en el mundo? 7,5 billones de seres habitantes. Los que habitamos casi las 200 naciones del globo terráqueo. Si calculamos una cuarta parte, estamos hablando cerca de 2 billones de personas que desaparecerían en las primeras bombas que van a comenzar a aventarse, tal vez Corea del Norte, tal vez Rusia, tal vez Inglaterra, tal vez Estados Unidos o tal vez los locos que están poblando y gobernando las naciones donde tú y yo vivimos. Estamos al borde de nuestra destrucción. Estos ángeles al servicio de Dios y los ángeles caídos están divididos en los buenos y en los malos. Todas estas criaturas fueron creadas por Dios moralmente, que cuando Dios la creó no haya tenido la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Alguien me preguntaba una vez: ¿Dios no es todopoderoso? Claro, amén. ¿Y Dios no tiene el poder de hacerle así al diablo y ya se acabó el mal? Claro que sí lo tiene. ¿Y por qué no lo hace? Yo le pregunté a esta persona que una vez en un elevador me hizo la pregunta y le dije: dale gracias a Dios que Dios no ha acabado con el mal, porque comenzaría contigo. Por su misericordia y su paciencia, Dios está esperando a que tú te arrepientas y dale gracias a Dios que no te has muerto, los que escuchan esta conferencia, porque es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios te permite escuchar estas palabras de la Biblia. Esto no son mis verdades, ni mi ideología, ni mi filosofía. Estoy abriendo el libro de los libros, empolvado en tu casa, olvidado por la humanidad, para poder sonar como una campana de alarma y llamarnos al arrepentimiento. Dios no quiere que tú mueras sin Jesucristo en tu corazón. Todas estas criaturas que Dios creó, las creó moralmente responsables.
Otra respuesta es la que dio San Agustín y de Hipona, uno de los grandes teólogos de los primeros siglos de la época cristiana. Agustín le dijo a un grupo de estudiantes: cuando Dios iba a crear el universo, tuvo tres opciones. Una, no crear nada. Así Dios pudo haber dicho: no voy a crear nada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no necesitamos a nadie ni a nada, porque es Dios. Él no puede tener necesidades como tú y como yo. Número dos, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera pecado, donde no hubiera habido rebelión jamás. Y número tres, en su infinita sabiduría, que trasciende nuestra capacidad de entenderlo, Dios permitió que el mal entrara en el universo que Él creó. Y la pregunta que Agustín hizo fue la siguiente: si tú fueras Dios, ¿cuál opción hubieras escogido? Uno dijo: yo de plano mejor nada. Nada. Y entonces Agustín le contestó: mira, cuando alguien dice mejor Dios no hubiera creado nada, es una pregunta que no puede sostenerse filosóficamente, porque nunca nadie puede decir que la nada es mejor que lo algo. Y si Dios no hubiera creado nada, jamás el universo ni sus criaturas hubieran conocido lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la libertad de amar sin tener coerción de ninguna otra influencia externa. Número dos, otro contestó: no, pues yo si fuera Dios no hubiera creado, ¿verdad? Que todos fuéramos peace and love, palomitas y peace and love, y no hay maldad ni pecado en el mundo. Muy bien, le contestó Agustín y les dijo: este universo hubiera sido un universo de robots. Dios pudo haber creado robots, darnos cuerda y que todos reaccionáramos sin ninguna motivación ni ningún impulso interior. Pero a Dios le agradó crearnos con la libertad que sus criaturas, desde los ángeles hasta nosotros, pudiéramos escoger entre el bien y entre el mal. Y Dios se arriesgó permitiendo que la maldad entrara al universo, porque Él no es el creador de la maldad. Escúchame muy bien: la maldad surgió cuando el hombre abusó de su libertad. ¿Qué es la maldad? El abuso de la libertad que Dios nos dio. Y se lo voy a explicar en términos más sencillos. Yo estoy como juez y le digo al Pitirijas Chivas Jujas: Pitirijas, eres libre. Ya estuviste aquí 10 años en prisión, eres libre. Y el Pitirijas sale: gracias a Dios, viva Zapata. Espérame, le dice el juez: Pitirijas, no confundas la libertad con el libertinaje. Eres libre para obedecer las leyes, pero si tú desobedeces las leyes, ya no es una libertad, y es libertinaje, y te vamos a regresar de donde te sacamos. Entonces quiero que entiendas el concepto de la libertad. La libertad es llegar y respetar los semáforos, respetar al prójimo, cumplir con las leyes de los gobiernos, someterte a tu padre y a tu madre, a tus maestros en la escuela. Esa es la verdadera libertad. Cuando se abusa de esta libertad es cuando nosotros pecamos. Porque el pecado, dice Primera de Juan, es transgredir las leyes, tanto humanas como las espirituales. Y así como si yo me camino ahorita y me voy y me tropiezo porque la ley de la gravitación es una ley que estoy violando, yo pago las consecuencias de violar las leyes físicas. Viola las leyes morales y comienza a fornicar y a tener relaciones sexuales antes de casarte, y el precio que vas a pagar va a ser muy grande. Comete adulterio prohibido por Dios y las consecuencias son enormes y devastadoras. Roba y asalta, transa a tu prójimo, tarde o temprano tus pecados te van a alcanzar, porque son leyes inexorables establecidas por un Dios santo, santo, santo. Que no podemos salirnos con la nuestra, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Y para que tú no las tengas que pagar, Cristo en una cruz abre sus manos y te dice: te amo. Ven a la cruz, y si tus pecados fueran como el carbón de negros, es que usted no sabe que he abortado 10 veces.
he matado a 25 personas. Me dicen el león de Tlanepantla y la tigresa de Santa Julia. No importa lo que tú hagas, el mensaje de este libro es que si tus pecados fueran tan negros como el carbón, si tú aceptas lo que Cristo hizo en tu lugar y en mi lugar, en esa cruz, serás perdonado. Y esto se llama la gracia de Dios. ¿Cómo es posible? Dicen los religiosos, así tan fácil. Así de fácil. Es el mensaje que trasciende la capacidad del razonamiento humano. Porque nosotros buscamos, no. Yo me tengo que ir a la vía de rodillas para que me acepte Dios. Yo tengo que hacer algo para que me acepte Dios. ¿Sabes una cosa? No puedes hacer nada para que te acepte Dios. Porque si hubiera algo que Dios aceptara de nosotros, la muerte de Cristo fue un desperdicio. Él lo hizo todo en nuestro lugar. Y una vez que aceptas a Cristo, Él nos da el poder de hacer para Él con la motivación verdadera para agradarle y vivir cerca de su presencia. Pero tú en esta mañana necesitas entender que esos ángeles que nos rodean y que están al servicio de nosotros pueden estar también en contra de ti. Si tú en esta mañana te crees Dios y tu soberbia intelectual te hace creer que tú vas a establecer tus 10 mandamientos, como me dijo un ateo en un debate que tuve con él, yo tengo mis 10 mandamientos y yo no tengo por qué someterme a ninguna autoridad espiritual. Tengo la capacidad y esta soberbia intelectual que raya en la locura, porque es una locura que alguien se atreva, semejantes chinches, renacuajos de agua puerca, levantarse contra el creador del universo y ponerlo en un asiento y tú convertirte en juez y tú juzgarlo sin entender que las razones que se encuentran en las cosas que hizo Dios se encuentra su sabiduría. Pero tú tienes en esta mañana la oportunidad de venir a la cruz, de arrepentirte de tus pecados, de pedirle perdón a Dios y comenzar saliendo por esa puerta desde este día una vida completamente nueva delante de su presencia. Les pido por unos instantes que los que gusten inclinen su cabeza y así con tu rostro inclinado. Hoy es el día de tu decisión. Estas oportunidades no son muchas en la vida, desgraciadamente. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete de tu vida, de tus pecados. Tú no puedes ya, tú lo sabes, seguir en ese camino que estás caminando. Porque aunque parezca que hay caminos que nos llevan a la vida, son caminos de muerte. Son caminos oscuros en los cuales algún día te lamentarás de haber rechazado la oferta, el desafío que Dios te lanza esta mañana de venir a la cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a una cruz donde hace 2000 años el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, abre sus manos, coronado de espinas, con clavos en sus manos y en sus pies, diciéndonos que nos ama, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana, ustedes que nos ven también por las redes sociales, crean en Él, no se pierdan, mas tengas la vida eterna. Porque este es el testimonio que Dios nos ha dado a su Hijo, y en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, no tienes la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para arreglar mi condición de pecado delante de un Dios santo? Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Reconozco en este instante que mi vida es de pecado ante tus ojos
y que yo no tengo la capacidad para cambiarme. Por eso vengo en esta mañana a abrazar tu cruz, a darte gracias, Jesús, que esta vida de pecado que yo he vivido, tú la llevaste en tu cuerpo, y el castigo que yo merecía, la ira de tu Padre, en lugar de caer en mí, cayó sobre ti. Creo que esa sangre preciosa que derramaste fue para sanarme. Y te pido, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, entrar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque esta mañana he hecho la paz contigo, y ahora tú me darás el poder de vivir para ti en los pocos días o meses o años que me quedan en este planeta. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera conferencia, esta es la segunda conferencia de esta serie, Israel, la higuera y los últimos tiempos, compartí que cuando Jesucristo dijo que cuando viéramos la higuera reverdecer, cuando viéramos que salían las hojas de la higuera, sabríamos que el tiempo había llegado. Mateo 24, versículo 32 al 34. Y Jesucristo dijo que cuando la generación que viera este fenómeno de una higuera dando hojas, comparando a Israel, porque no cabe duda que Israel es la higuera, Israel es la vid, Israel es el olivo, son los 3 árboles con los cuales Dios compara a Israel en la Biblia, pero en este caso es la higuera. Este fenómeno tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. Cuando casi después de 2000 años, Israel milagrosamente, nunca jamás en la historia de la humanidad, una etnia o un grupo o tribu o civilización o pueblo o nación había sido exiliado más de una generación, 50, 60, 70, 80 años, y había regresado a su lugar de origen. Israel fue sacado de su tierra en el año final 130 después de Cristo, porque hubo 2 intervenciones romanas en el 70 y en el 130 después de Cristo, por casi 2000 años. Y en 2000 años pues se te olvida la cultura de tu pueblo, el idioma de tu nación, las tradiciones y hasta la religión. Pero aquí vemos un grupo de personas que regresan con la misma cultura, las mismas tradiciones, la misma religión y la misma política y el mismo idioma, por el amor de Dios. Tú vas a Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los que pasan a Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, etcétera, etcétera, italianos, y llegan de jóvenes o de niños, se les olvida su lenguaje y no quieren ni siquiera hablar su lenguaje original, para no ser desechados o con aspecto despectivo, ser vistos por los norteamericanos, etcétera, etcétera, porque así es la naturaleza humana, adaptarnos, ¿verdad?, al medio ambiente donde estamos viviendo. Esto no fue así con el pueblo judío. ¿Por qué no fue así? Porque cuando Dios creó el mundo, ahí estábamos los seres humanos y Dios tenía el propósito, si Él es el creador, pues de comunicarse con nosotros. No voy a crearlos y ahí se ven, sino que Dios desde que nos creó tenía el propósito de que nosotros supiéramos quién es Él. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la eternidad con Él.
Entonces Dios escoge un grupo de personas, pudieron haber sido mexicanos, italianos, franceses, lo que tú me quieras decir. La cuestión es que Dios escoge a un grupo, a un hombre llamado Abraham, que venía de Irak, de la región que es ahorita Irak, que en el Antiguo Testamento era Babilonia. Y lo llama y a través de Irán forma un grupo de personas para hacer una nación. Síganme con mucho cuidado. Para que a través de esta nación que se llama Israel, pudiera Dios enviar al mundo a través de esta nación su libro que es la Biblia, el Mesías, los mandamientos, qué es bueno, qué es malo, los valores de ética, los valores de moral, y que Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes, testigos del único Dios vivo y verdadero. Entonces, al mismo tiempo que Dios hace eso con Israel, el enemigo, Satanás, Lucifer, el diablo o el dragón, se levanta y comienza a tratar de impedir que a través de ese pueblo se cumplieran los propósitos de Dios. Y durante toda la historia de la humanidad no ha habido un pueblo más perseguido, más calumniado, más rechazado, más exiliado, más asesinado, más mal comprendido que la nación de Israel. Y lo podemos ver por todos lados, el antisemitismo. Entonces, el hecho que Dios haya hecho esto, ahora nos explica por qué el holocausto nazi, expulsados de todos los países, la Inquisición española, etcétera, etcétera, el odio, y el odio es simplemente por ser judíos. Viene Jesucristo y el diablo dice, ahora sí, vamos a buscar un hombre por ahí llamado Judas Iscariote para que convencerlo que por un dinero, porque ya nos dimos cuenta que él era el tesorero de los apóstoles, y para que a través de este dinero, ¿verdad?, le vamos a ofrecer para que los fariseos compren a Judas y traicione a su maestro. Y dicho y hecho, Judas por 30 miserables monedas de plata vende a su maestro. Y en la cruz, todo el mundo invisible espiritual estaba alabado, alabín, bomba. Ahora sí, matamos, ¿verdad?, al que se decía el Cristo, al Hijo de Dios. Ya la semilla de la mujer ya no va a poder crecer. Y qué susto a los 3 días. La cruz fue una trampa al mismo Satanás. Y cayó redondito en la trampa. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, se refiere a los principados, potestades satánicas, si ellos hubieran sabido quién era Jesús, nunca lo hubieran crucificado. El susto que se llevaron cuando resucitó Jesucristo y venció la muerte, Satanás y el pecado. Y eso estaba escondido. Aún el mismo pueblo de Israel, la palabra Mesías muy pocas veces aparece en el Antiguo Testamento. Aparece el siervo sufriente, como en Isaías 53, vendrá alguien de la descendencia de David, y la esperanza era que aquel que viniera era el que iba a liberar a Israel del imperio romano. Y por eso los discípulos se extrañaron cuando comenzaron a caminar con él durante 3 años, y el último año Jesucristo les dice, tengo que morir. A los 3 días los sacerdotes, los escribas me van a crucificar, etcétera, etcétera. Y Pedro le dijo, no sea tal cosa en ti, ni siquiera pienses en eso. Se asustaron porque ellos lo menos que esperaban es que Cristo pudiera estar pensando en morirse sin antes establecer el reino. Era lo que todos estaban esperando. Y Jesucristo se voltea con Pedro y le dice, no me tientes, Satanás, lo que tiene que ser va a ser. O sea, Pedro no sabía, pero en ese momento Satanás usó a Pedro para decirle a Cristo, no hagas tal cosa con tu vida. ¿Cómo que vas a morir? De ninguna manera, ni lo pienses.
Entonces, esto es muy importante que nosotros comprendamos por qué el odio contra Israel. En el 48 regresaron y los atacaron el 15 de mayo. Ganó la guerra. En el 56, en la guerra del Canal de Suez, los volvieron a atacar, volvió a ganar la guerra. 1967, la guerra de los 6 días, los vuelven a atacar, vuelve a ganar la guerra. Y en todas, milagrosamente, dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, había una a la 12ª potencia que pudieran ganar una guerra, sobre todo la de los 6 días. 1973, la cuarta guerra, Yom Kippur, vuelven a ganar. Y finalmente, pues los árabes se juntan y un hombre llamado Yasser Arafat inicia la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación, o sea, ya querían liberar la franja de Gaza de los judíos, sin que los judíos hayan estado ahí, porque estaba Egipto controlando la franja de Gaza. Estaba Jordania controlando el Banco Occidental, donde se encuentra Jericó, y estaba Siria, Egipto, Jordania, Siria controlando el norte, las colinas del Golán, y todos estos 3 lugares se los arrebataron en la guerra de los 6 días. Y ahora Israel controla, ¿verdad?, el Banco Occidental, las colinas del Golán y la franja de Gaza. En el 2005 se las entregó al Fatah, a la autoridad palestina, para que ellos se encargaran de gobernar. Ellos no quisieron gobernar y formaron un grupo militar llamado Hamas, para poder militarmente algún día derrotar a la nación de Israel. Esto es muy importante porque lo que hace el renacimiento de Israel milagroso es que ninguna otra nación, repito, ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación. En Isaías 66:8 dice la Biblia: ¿cómo podrá una nación nacer de un solo día? Hace 2700 años profetizado que iba a suceder. Muy bien, abran sus Biblias en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Amós está casi después de Daniel, Oseas, Amós. Y veamos nosotros que nadie pensaba que casi después de 2000 años Israel pudiera regresar a su tierra. Y todo lo que Dios ha hecho con Israel, los cristianos tenemos que entender por el amor de Dios. Dice Daniel 12, los entendidos entenderán. Tenemos que entender qué está pasando, porque estamos llenos de redes sociales, TikTok, Instagram, y Facebook, y YouTube, etcétera, etcétera, y radio y televisión, formando y moldeando las mentes de los seres humanos de la forma que la agenda global quiere que pensemos, que percibamos el mundo de acuerdo a como ellos lo perciben, que le llamemos malo a lo que ellos le llaman malo y bueno a lo que ellos le llaman bueno. Pero el cristiano no es así. Nuestra mente es formada por este libro. Y venimos a este libro para checar si lo que están diciendo es verdad. Y esta falta de información de este libro ha dado pie para que se vuelva un antisemitismo, un odio contra Israel, aún de los mismos cristianos, aún de líderes cristianos. ¿Por qué? Por la desinformación y por la falta de convicciones que no han en sus vidas asimilado el plan y los propósitos de Dios para esta nación. Dice Amós 9, 14 y 15. Vean ustedes esta profecía y ojalá que tengan una pluma ahorita junto a ustedes. Y dice así, fue escrita hace 2500 años. 2500 años. Para que le pongas al principio de Amós, profecía dada hace 2500 años. Y dice así, vean ustedes, número 1, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Pon ahí junto 1948.
traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 1948 se cumplió al pie de la letra lo que dice hace 2500 años el profeta hebreo Amós. Número 2, edificarán las ciudades, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Cuando los judíos regresaron a su tierra, en 1948, no había un solo árbol plantado. No había irrigación en la tierra. Israel en aquel tiempo le llamaban Palestina, porque el emperador Adriano Romano le quiso cambiar a Palestina porque ya había, repito, el ataque del diablo ha sido consistente a través hasta que Cristo regrese. El diablo no dejará de perseguir a esta nación y ahora se ha vuelto contra nosotros, los cristianos, porque la iglesia, dice Romanos 11, estamos injertados en el olivo, que es Israel. Entonces somos una misma familia con el pueblo de Israel mesiánico, los judíos que han aceptado a Jesucristo, no con todos los judíos. Esto es muy importante de entender. Entonces el pueblo judío que Dios va a salvar va a ser los que creyeron en el Mesías, que le llaman ahorita judíos mesiánicos. Porque un judío no se llama cristiano, ni quieren llamarse cristianos por el significado etimológico de las palabras. Cuando llegaron los judíos, no había árboles, no había irrigación. Aquí dice que ellos iban a edificar, que iban a habitar, que iban a plantar árboles e iban a vivir el vino de ellas, que iban a hacer huertos e iban a comer el fruto de ellos. 1948, 1950-51, 3 años. En 3 años, Israel hizo la obra de la ingeniería hidráulica más poderosa de todo el siglo XX. En menos de 3-4 años plantó más de 6 millones de olivos. Un árbol por cada judío que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se cumplía la segunda profecía. Una tierra vacía, desértica, sin árboles, se convertía en un Edén. Número 3, la más importante, el versículo 15, la tercera profecía: pues los plantaré sobre su tierra y nunca, nadie desde que lleguen los va a sacar de ahí. Nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Dios del universo, el Dios Jehová, el Dios de Israel. Si el regreso de los judíos fue milagroso en el 48, la sobrevivencia de este pueblo hasta el siglo XXI, que estamos septiembre del año 2024, es más milagrosa todavía. 4 guerras no han podido acabar con ellos. Se han formado grupos terroristas financiados y sostenidos por la nación de Irán. Irán es la mamá de todos los grupos terroristas antisemitas que tienen como objetivo final exterminar el Estado de Israel. Llámese Hamas, Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, los Hutis de Yemen, ISIS, Al-Qaeda o los talibanes de Afganistán, como tú les quieras llamar. Todos estos grupos terroristas trabajan, viven, son sostenidos y la única pasión que los embarga desde que nacen es matar judíos. No ha habido tampoco en la civilización y en la historia humana un pueblo a quien se le haya odiado tanto como Israel. Y lo vimos claramente, hoy más que claramente lo vimos, el 7 de octubre del año 2023. 2,000 terroristas de Hamas, 2,000 mezclados con algunos civiles, rompen las vallas que separaba la franja de Gaza con la parte
occidental de Israel, junto al mar Mediterráneo, donde estaban todos los kibbutz, una zona donde habitan puros viejitos, recién matrimonios, recién casados, que ni militares son, etcétera, etcétera, y comienzan a llegar y encuentran un festival con más de 500 jóvenes y los matan a todos. Algunos sobrevivientes, muchachas, se las llevan, las agarran prisioneras y entran a los kibbutz. Ojalá que aguanten lo que les voy a decir. A los niños recién nacidos los meten en un microondas y los queman enfrente de los papás. Al papá, enfrente de la mamá, le sacan los ojos, le cortan los pies para que lo estén viendo los niños ya más grandes y los jóvenes, y después le hacen lo mismo a la mamá enfrente a los niños, y después a los niños los queman y los matan. De rehenes se llevan a niños de 8 meses de nacidos, de rehenes. ¿Dónde está la ley internacional de la guerra? ¿Qué dice el Código de Jurisprudencia y de la Corte Internacional de Criminología en La Haya, etcétera, etcétera? Que está prohibido tomar rehenes menores de edad. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Nada. ¿Qué hizo el Foro Económico Mundial? Nada. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Nada. ¿Qué hizo la mayoría de las naciones? Nada. Pero sí hicieron algo. Comenzaron ahora a acusar no al grupo terrorista de genocidio, sino que les voltearon, como decimos en México, les voltearon la torta. Y ahora, en lugar de acusar al grupo terrorista, acusan a Israel de genocidio al ir a la Franja de Gaza, al terreno donde se llevaron a todos secuestrados para rescatarlos. Los acusan de genocidio y de matar civiles. Oye, pero es que ellos, los grupos Hamas, no tienen un uniforme. Todos están vestidos de civil. Y tú matas a un guerrillero dentro de Hamas y dicen que es un civil. Pues claro, porque todos están vestidos de civiles. Y comienza el mundo, ahí no se queda la cosa, a levantar protestas en las calles de estudiantes de Columbia, de Harvard, de Princeton, de Yale, de las mejores universidades del mundo, con la mejor, por lo menos, clase de mentalidad para que estés en esas universidades, que es muy difícil que te acepten, tener un coeficiente intelectual bastante elevado. Se vuelven contra Israel, comienzan a apoyar a los de Hamas, con cantos de desde el río hasta el mar, liberemos a Palestina. Y se les une el movimiento LGTB. Cuando en Gaza los de Hamas prohíben la homosexualidad, prohíben el lesbianismo, y a todos los homosexuales, los de Hamas, los avientan desde un techo de cabeza hacia abajo. Entonces, ¿cómo es posible que se estén uniendo el movimiento Black Lives Matter, Antifa, el LGTB con ellos, cuando ni siquiera saben la mentalidad y la agenda del grupo terrorista? En lugar de que protestaran, liberen a los rehenes, saquen a los rehenes, vayan por esos niños, maten a los judíos, métanlos otra vez a las cámaras de gas y acúsenlos de genocidio. Y el mundo se tragó todas estas mentiras. Sí, es cierto, son genocidas. Hasta que por fin los judíos, ¿verdad?, meten a abogados de Europa para definir la palabra genocidio. Por el amor de Dios, ya no quiero decir Virgen del Socorro. Vamos a comenzar. ¿Qué es genocidio? La palabra genocidio no existía antes de 1945 de los nazis. Y la inventó un abogado en Europa para definir el crimen de los nazis, porque no era un crimen común y corriente. Habían matado civiles. ¿Cómo en una guerra meten a campos de concentración? Una guerra es ejército contra ejército, prohibido. Los civiles tienen que morir. Una bomba que cae, de la bomba atómica mató a
casi 150,000 japoneses judíos, ¿cómo se llama?, de víctimas civiles. Pero ir directamente contra ellos, ¿verdad? Pues eso es lo que es un genocidio. La palabra genocidio significa cualquier intento de matar a civiles por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas o por cuestiones étnicas. Y el grupo de Hamás entró a matar a civiles judíos por la religión y porque odian a los judíos. Eso es un genocidio. Cuando Israel entra a la Franja de Gaza a perseguir al grupo terrorista, no es genocidio. Les avisó 4 semanas antes, mandaron aviones con panfletos: vamos a entrar, la población civil les recomendamos que se vayan al sur de Gaza porque vamos a entrar. Nunca Israel ha atacado, jamás desde el 48, nunca ha sido el agresor, siempre ha sido el que se defiende. ¿De qué están hablando? Nunca nadie los va a volver a sacar de su tierra. Ahorita Hamás está casi deshecho. Y los de Hezbollah, que siguen mandando cohetes y pedradas a Israel, ¿qué les pasó hace 3 días? ¿Supieron? ¿No leen el Calimán? Resulta, hace 3 días, que Irán descubrió que los teléfonos celulares, esto fue hace como 1 año, no era bueno usarlos porque el sistema de inteligencia que tiene Israel mediante los satélites de comunicación es impresionante. Y ellos tienen ondas para controlar a los judíos que ningún país tiene más que ellos. Esto es impresionante. Y podían a través de los celulares oír sus conversaciones y oír sus planes. Vean ustedes cómo funciona esto. Y entonces el Ayatollah Rasjalá, que es el jefe de Hezbollah en Irán, Rasjalá, les compra 10,000 beepers y les dan a todos los de Hezbollah beepers en lugar de celulares. Tal vez esto es lo que se piensa ahorita. Israel tiene un departamento de inteligencia que se llama el Mossad, como si fuera el FBI o el KGB de Inglaterra, o el G15 de Rusia, el KGB de Rusia, el servicio secreto, etcétera, etcétera. Pero es un grupo de inteligencia que se está dedicado a evitar ataques, contrarrestar terrorismo, etcétera, etcétera. Y parece que hace 1 año estos beepers dicen que salieron de Taiwán. Todo esto es especulativo. Todavía no llegan por fin con cómo salieron estos beepers, cómo cayeron en manos de Irán. Pero parece que los judíos interceptaron este envío y les metieron un explosivo diminuto a cada beeper. Y ahora, hace 2 o 3 días, ya que tenían todos los de Hezbollah, los beepers, a través de control remoto, los hicieron explotar. Murieron, no más de 20 de Hezbollah, pues la mayoría están heridos, etcétera, etcétera, desorientados, se queda uno sin poder oír, etcétera, todas estas cosas. Como dice Irving Gattel, un politólogo judío muy importante, que no es cristiano, dice Irving Gattel: oye, si tu vecino te está, aviente piedras y te rompen los vidrios y descalaron a tus hijos, ¿te vas a quedar así con los brazos cruzados? ¿Qué naciones, si a México se mete Guatemala o nos avientan bombas, etcétera, etcétera? Los gobiernos tenemos que reaccionar, porque la responsabilidad de cada gobernante es defender ultrajes internacionales o de tus vecinos de cualquier nación, porque hay una ley que una nación no se puede meter con la otra y atacarla así nada más porque sí. Entonces los judíos dijeron: ya nos comamos la paciencia, y están mande cohetes, pues ahora usamos la tecnología, y volaron a más de 10,000 de Hamás. Nada más, repito, no hubo muchas muertes, pero quedaron muchos sin pierna, otros sin orejas, otros sin ojos, etcétera, etcétera, que no es nada comparado con lo que ellos hicieron a los niños en el 7 de octubre del año pasado. Y el mundo está ahorita, Putin dice, lo que hicieron los judíos es increíblemente extraordinario.
ni nosotros ni los chinos tenemos la tecnología para poder hacer esto. Ahora Irán, la mamá de todos estos grupos terroristas que tienen como consigna derramar sangre, matar niños, jóvenes, adultos y de la cuarta edad, ahora van a pensarlo 3 veces antes de seguir atacando a Israel. Porque dice el Señor, nadie los podrá arrancar de su tierra que yo les di. Y nosotros, todos nosotros, somos testigos, somos la última generación. Jesucristo dijo, el que vea el renacimiento nacional de Israel, no pasará esa generación. Nosotros somos esa generación. Nosotros somos la última generación. Nos encontramos al final de la historia. Ya no tardamos en irnos para allá arriba. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros que estamos vivos desde 1948, hemos tomado la existencia de Israel como algo normal. Ahorita todos los millennials como les llaman, los que nacieron en los 80s, 90s, los que están naciendo en el siglo XXI, no tienen el conocimiento de toda esta historia, de cómo los nazis se juntaron con el movimiento radical de la hermandad musulmana para matar judíos. Nadie de esto, ¿verdad? La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Entonces somos una generación de jóvenes, de niños que ni siquiera piensan en eso, ¿verdad? Olvidamos el hecho que ninguna nación jamás se había recobrado de su cultura, su lenguaje, su religión, su economía, su prosperidad, poder militar, su religión. Olvidamos el hecho que por más de 1878 años, hasta 1948, el Israel nacional existía nada más en algunos libros de historia. Ahora veamos rápidamente cómo pudo Israel llegar en 1948 a renacer nacionalmente, porque aún les espera el renacimiento espiritual, porque regresaron en incredulidad a su tierra. La mayor parte de los judíos no creen ni siquiera en Abraham, Isaac y Jacob, o ni siquiera en Jehová. No creen, son ateos. Hay miles de judíos ateos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora podamos nosotros entender esto, verdad? Y vamos a ver que para que Israel en el 48 llegara en contra de cientos de tropiezos, de vallas, de obstáculos que el mundo les puso, por eso es un milagro que hayan regresado para cumplir Amós 9, 14 y 15. Muy bien. Sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas. No se dio así nada más porque sí. Y en todas estas etapas vemos la mano de Dios. No fue por etapas y señales preparadas por Dios, sino estas etapas y señales fueron oscurecidas a través de los días. Y la gente, muy poca gente en el mundo puede percibir estas etapas y los milagros como Dios lleva tarde o temprano a cumplirlos. Tuvimos el siglo pasado la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Tuvimos la Gran Depresión, 1930. El surgimiento del nazismo, 1939 al 45, y el Holocausto que atrajo la atención del mundo entero. Desgraciadamente, fueron pocos los cristianos que tuvieron entendimiento de las profecías bíblicas como actualmente lo siguen teniendo. Créanmelo, yo acabo de regresar hace una semana, 2 semanas, ¿verdad? Estuve en Miami, no en la playa, desde luego, ¿verdad? Fui a predicar a pastores, a líderes, etcétera, etcétera, y me contaron cosas, ¿verdad?, que no lo puedo creer. Pero la ignorancia que existe de las profecías es de veras alarmante. Entonces vemos cómo todas estas cosas no se percibieron, de qué manera estos vientos proféticos estaban comenzando a cambiar el mundo entero, ni el propósito divino que se encontraba al regresar Israel a su tierra. Yo he conocido cristianos, amigos míos,
muy inteligentes, etcétera, etcétera, que tienen un conocimiento en otras cosas, y me dicen, es que Dios ya acabó con Israel. Es que todas las profecías ya se han cumplido. Todos espiritualizan todo el Apocalipsis. Hace 3 días tuve un Zoom con un grupo de líderes y me estaban comentando eso. Armando, es que yo les contesté, bueno, Apocalipsis 16. ¿Traes la Biblia? Le pregunté. Sí, ábrela. Checa el versículo 12 y el versículo 13 que dice. Y el río Éufrates se va a secar para que vengan los reyes del oriente a la guerra, a la tercera guerra mundial, a exterminar a Israel. Le pregunté, ¿tú eres de las personas que dices que ya Dios acabó con Israel y que ya las profecías se cumplieron por el amor de Dios? ¿Ya se secó el río Éufrates? Cabeza de melón. ¿Ya se secó el río Éufrates? No, pues aquí dice que se va a secar, entonces tiene que ser futuro, por el amor de Dios. Dice que vino 3 espíritus que poseyeron al dragón, que salieron del dragón, del anticristo y del falso profeta, y se fueron a los gobernantes del mundo para poseer demoníacamente a los líderes del mundo y reunirlos en Israel para exterminar a Israel. Donde el odio va a crecer a tal manera que no serán ya solamente los árabes, serán naciones del mundo entero, como lo estamos viendo ya, que se van a ir en contra de Israel para acabar con ellos. ¿Por qué? Porque están influenciados satánicamente. Le pregunté, ¿esto ya tuvo lugar en el mundo? No. Entonces, ¿cómo es posible que lleguen a esa conclusión? Que ya las profecías ya se cumplieron. No creemos en el milenio. Lo que pasó en el 48 no tuvo ningún significado en la historia para Israel, por el amor de Dios. Cuando regresaron en el 48, Dios mandaba un reflejo del cielo y alumbraba a la nación para decirnos a nosotros, vean, no me he olvidado de mi pueblo Israel. Para que vean que se iba a cumplir, regresaron, y si han regresado es porque soy fiel, y si soy fiel con ellos, lo seguiré también con ustedes, la iglesia. Sin embargo, detrás de todos estos eventos, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, se encontraba la mano de Dios actuando para preparar el cumplimiento de las profecías bíblicas del regreso de Israel a su tierra. Vayamos a Ezequiel capítulo 37 y veamos de qué manera Dios colocó en el mundo, cuando Dios tiene un plan, Él lo prepara al pie de la letra. Dios colocó a ciertos hombres en ciertas posiciones de poder para que llevaran a cabo su plan, como fue el inglés Lord James Balfour, que fue el que decretó y convenció a los ingleses para que por primera vez regresaran los judíos, al presidente Harry Truman de los Estados Unidos. Y estas personas, después ya en la Segunda Guerra Mundial, conocían y comprendieron el significado profético del proceso político que se tenía que llevar a cabo, que tenían que apoyar. En Ezequiel 37 se profetiza el renacimiento de la nación de Israel por etapas de una forma extraordinaria. Vean ustedes los primeros 6 versículos de esta profecía. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Aquí vemos a Ezequiel que lo lleva a Dios a un valle
puros huesos, puras calaveras, por todos lados, pero había miles de calaveras, imaginémonos nada más. Y Dios le hace una pregunta capciosa al profeta: ¿tú crees que pueden estos huesos vivir? Señor, esa respuesta solo tú la sabes. Yo no te puedo contestar, no, yo no sé, ni tengo idea, ni siquiera de lo que me vas a contar más adelante. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho el Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Pondré tendones, haré subir la carne, cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Noten ustedes las etapas del renacimiento. Comenzaría, ¿verdad?, en primer lugar, un movimiento espiritual que tendría que moverse en este pueblo que eran huesos. Israel alrededor del mundo, o sea, no tenían nación, no tenían vida, no tenían absolutamente nada más que estar exiliados por todo el mundo. Y pondré tendones sobre ustedes, pondré espíritu. Versículo 10 al 14. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí se profetiza no solamente el renacimiento de Israel, sino también el renacimiento del ejército mejor preparado del mundo en el siglo XXI, que es el ejército de Israel. ¿Por qué no han podido destruir a Israel? Porque ya prometió Dios, nadie los va a destruir y les voy a dar un ejército que nadie tiene. La aviación israelí, en los F-35 no hay pilotos en el mundo, ni ingleses, ni tampoco los de Rusia, ni tampoco de Estados Unidos, que se comparen con los pilotos judíos. Y ahorita Israel podría, ¿verdad?, con los puros pilotos acabar de un bombazo a Hamas, de un bombazo de Hezbollah, pero ahora todos son puros cohetes, misiles teledirigidos, donde va una caravana como la que mataron a algunos de los comandantes más grandes de Irán, una caravana de 6 coches. Y están los israelíes sabiendo exactamente en qué coche se encuentra la persona que están buscando y explota solo el carro donde va su blanco. Impresionante. Y están pero así, ahorita. Porque están eliminando jefe por jefe, como han eliminado también a los de Hamas, para poder ir reduciendo y debilitando la fuerza que ellos tenían. Pero no acaba ahí. Versículo 11, me dijo Jehová: todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: escuchen, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabrán que yo soy Jehová. La segunda parte de esta resurrección del espíritu tendrá lugar en la gran tribulación. Israel ahorita ha renacido con huesos, con carne, con cuerpo, pero el Espíritu de Dios no está más que en algunos de ellos, como una promesa. Pero el renacimiento de regresar y reconocer a Jesucristo como el Mesías tendrá lugar al final de la gran tribulación. Apocalipsis 1:7, y verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Zacarías capítulo 12, porque derramaré mi espíritu sobre Israel y llorarán como llora el hijo unigénito. Y haré cesar el pecado y sus transgresiones para siempre y volverán ellos a ser mi pueblo.
Y si este amor de Dios por este pueblo que Él escogió desde el principio, ellos fracasaron, crucificaron a su Hijo, pecaron, y aún así Dios dice: no van a impedir cumplir mi propósito en ustedes, lo hará con nosotros, la iglesia también. Tú eres cristiano y has recibido a Cristo como tu Salvador y has pecado tal vez, has abortado, te has divorciado, te has casado ya 3 veces, estás en un lugar donde has engañado a la gente, has traficado drogas, has robado, inclusive tal vez hasta hayas quitado la vida a alguien. Dice la Biblia: la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Esto se llama gracia. ¿Saben ustedes que la palabra gracia no aparece en ninguna religión? En ninguna es la palabra gracia, porque es una palabra que implica algo que no merecemos. Y cuando Dios me perdona de todo lo que yo hice y me dice: Dios mío, yo le digo: Señor, pero ¿cómo? Yo me voy a ir de rodillas a la villa. No tiene necesidad. Me voy a golpear con pencas de aguacate y de maíz para sangrar y para que veas cuánto sufro. No tiene necesidad de hacer eso. Voy a construir las mejores iglesias en México. Voy a construir asilos, orfanatorios. Nada de lo que hagas te garantiza mi salvación. Mi Hijo lo hizo todo en una cruz. Vean a mí, vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. El perdón no es por nuestras buenas obras, el perdón es por lo que hizo Cristo en la cruz. Israel no merecía lo que Dios está haciendo con ellos, y algunos de nosotros lo merecemos. No juzguemos antes de tiempo a Israel. Nada, lo crucificaron, y los judíos, como lo acusaron, los judíos mataron a Cristo. ¡Qué mente más cerrada! Fue nuestro pecado lo que hizo que Cristo fuera a la cruz, no un grupo étnico ni una civilización. La paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por la reconciliación y lo que hizo Jesús en nuestro lugar en esa cruz. Y esto Dios nos los ofrece ahora a todos nosotros, para que comprendamos este pueblo que tiene que ser odiado y va a seguir siendo odiado al grado que la Tercera Guerra Mundial será por causa de ellos. Zacarías 12, versículo 2 y 3. Porque pondré a Jerusalén como piedra pesada, que la cargarán todos los pueblos, y las naciones del mundo la rodearán. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos del mundo, saben que se acerca la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Crees realmente que lo que conoces lo conoces y que no hay ninguna otra cosa que desconozcas que no sabes? ¿Sabes una cosa? Lo que conoces no sabes como lo sabes debes de conocer. Dejemos tanta soberbia intelectual, vengamos a la Biblia, vengamos al Señor, pidámosle que podamos vivir cerca de Él en estos tiempos tan difíciles que se vienen sobre el mundo, porque somos nosotros la última generación. Oremos. Que el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos dé un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento espiritual, para que siempre percibamos el mundo, aceptemos su verdad y no seamos desviados por ideologías, filosofías, opiniones de un mundo que vive hoy más que nunca en tinieblas, confundido, donde hemos llegado al grado de ver que el mundo ya no sabe qué es bueno y qué es malo. A lo malo ya le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. A lo blanco le llaman negro
a lo negro le llaman blanco. Un mundo que ha perdido la brújula, la orientación de sus vidas. Al hombre no es hombre y es mujer, la mujer y es hombre, y donde todo se ha descarriado como un tren que se ha salido de las vías y se dirige a su autodestrucción. El mundo está como un barco sin capitán, sin cartas de navegación, llevados por un viento de doctrinas, de ideas, de un lugar para otro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y seguimos oyendo la voz que dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el principio, yo soy el final, el alfa y el omega. Yo soy aquel que te dice: no temas, nunca te voy a dejar. Estaré siempre contigo. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Nos hará descansar en lugares de delicados pastos. Confortará nuestra alma. Aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no temeremos, porque Él es fiel. Si lo hizo con Israel, mucho más lo hará con nosotros, hombres y mujeres de poca fe. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová acabaremos viviendo por toda la eternidad. Esfuércense, sean valientes, súbete al caballo, no te quedes ahí tirado quejándote, victimizándote, que no puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos guerreros de Dios. Subámonos al caballo, tomemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y peleemos la buena batalla de la fe, porque fiel es el que lo prometió, en quien oramos y a quien le damos las gracias por toda la eternidad, por tan grande salvación, a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.